En este primer trimestre del presente año 2020, el mundo ha sufrido una pandemia provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, teniendo como lugar de inicio la ciudad de Wuhan, China. Este virus de alto nivel de contagio ha llegado a esparcirse a casi todo el globo terráqueo, cobrando la vida de miles de personas en los 5 continentes. Esto le ha servido para verse catalogado como el enemigo número uno por distintos gobiernos. Las consecuencias que han surgido debido a la rápida diseminación de la enfermedad han sido principalmente las pérdidas humanas, teniendo como daños colaterales a una pronunciada desaceleración económica, la cual muy posiblemente terminará en una crisis mundial, una crisis de la cual México no estará exento. Sin embargo, nuestro país se encuentra a tiempo de disminuir las terribles represalias que una crisis económica podría traer consigo. Las consecuencias que analizaré en este video serán desde el punto de vista del sector productivo industrial. Actualmente, México es uno de los países de mayor industrialización en Latinoamérica, teniendo como uno de los principales aportadores al Producto Interno Bruto al sector de transformación de materias primas en bienes comerciales. Dicho sector podría verse claramente amenazado por la cuarentena impuesta por el gobierno federal, la cual, en virtud de evitar los contagios masivos, limita a la población a quedarse en casa. El no tener suficiente mano de obra en las miles de fábricas, atendiendo las necesidades productivas de los diversos bienes en cuestión, podría representar un desabasto brutal en el país en los próximos meses. Esto, inevitablemente, representaría pérdidas para las distintas empresas que operan en la República Mexicana, llevándolas a tener saldos severamente negativos e incluso orillarlas a la quiebra. Al menos, este sector ya puede afirmar que se encuentra en recesión, tras el desplome que registró en mayo pasado, lo que apunta a una mayor debilidad en la economía y aumenta el riesgo de que se presente una contracción en el segundo trimestre. Esto, en gran parte, se debe a que la industria mexicana se ha visto severamente afectada desde el comienzo del sexenio del actual gobierno federal. En palabras de José Luis de la Cruz, quien es actual director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y del Crecimiento Económico, la recesión del sector industrial es una realidad innegable que requiere una visión de política económica diferente. No únicamente se observan 8 meses consecutivos de caídas a tasa anual, además, es evidente que la fuerza de la contracción aumenta. La probabilidad de que la economía mexicana esté en recesión es de 70%, estimó Carlos Serrano, quien es economista en jefe de BBVA en México. Es por ello que en caso de confirmarse una eventual crisis, es importante generar mayor certidumbre para reactivar la inversión. Uno de los costos más elevados de la recesión industrial es estructural, ya que la caída en su capacidad productiva se traduce en un retroceso en la posibilidad de generar crecimiento económico óptimo en el corto y mediano plazo. Para evitar que este sector se vea aún más deteriorado por el COVID-19, se requerirá de un proceso de inversión pública y privada robusto, que deje atrás las limitantes. La postura que ha tomado la iniciativa privada ha sido el mantener la base operativa de aquellos sectores que generan productos indispensables para el consumo local y nacional, por lo que el objetivo es no detenerse en actividades esenciales, a fin de que no se frene la producción y la economía no sufra mayores percances. Al superar la segunda fase de la pandemia, la cual radica en contagios locales, el sector industrial planea aumentar precauciones sanitarias en los centros de trabajo, acciones que se realizan a través de protocolos de higiene y seguridad para cada una de las empresas en cuestión. Sin embargo, a pesar de tomar estas medidas para evitar el estancamiento del sector, la verdadera variable que puede afectar el comportamiento de la economía de manera directa son las resoluciones que el gobierno federal pueda tomar para afrontar esta situación. Contrastándonos con otras naciones del mundo, en México aún no se ha propuesto un paquete económico que contrarreste la situación adversa con la que el COVID-19 amenaza. Por ejemplo, en Estados Unidos, las iniciativas de emergencia se suman al plan propuesto por la Casa Blanca de más de $1 billón. El programa contra el COVID-19 incluye el envío directo de cheques por $1.000 a los ciudadanos más vulnerables para impulsar el consumo. El Reino Unido anunció que garantizará $400.000 millones en préstamos respaldados por el gobierno a empresas afectadas por la pandemia. La medida representa en torno al 15% del PIB. En Francia, el Plan Económico de Emergencia incluye la entrega inmediata de recursos a trabajadores y empresas, la implementación de garantías fiscales para préstamos y medidas específicas para proteger a las empresas amenazadas, incluyendo la nacionalización en caso de que sea necesario. Afortunadamente, México aún se encuentra a tiempo de realizar los ajustes fiscales necesarios para frenar las terribles consecuencias que el virus traería consigo. A continuación,
Describiré los tres posibles escenarios a los cuales México podría enfrentarse, todos ellos en función a la efectividad del paquete económico que el gobierno efectúe. El escenario más pesimista traería consigo una brutal crisis económica con efectos comparables a la crisis mundial del 2008, donde habría un severo déficit en los mercados, desencadenando una deflación y a su vez traduciéndose a la reducción de la actividad económica, además del aumento del desempleo, de la incertidumbre económica, aumento de los tipos de interés reales por la caída de precios y la caída de la demanda. El sector industrial mexicano se vería fuertemente deteriorado por el rezago productivo y los despidos masivos. Además, tendría que lidiar con los estragos provocados por la deflación de manera exhaustiva, arrastrando sus efectos negativos hasta algunos años en el futuro. Por si fuera poco, JP Morgan ha pronosticado que el PIB caería en 15.5% en el segundo trimestre del año, y que para la totalidad del año la contracción sería de aproximadamente de -1.8%. En otras circunstancias, teniendo en mente un escenario moderado, México enfrentaría una crisis económica a la par de las potencias mundiales, la cual no sería tan nociva en sí, debido a que todos los mercados internacionales sufrirían consecuencias en paralelo. Sin embargo, los precios de los bienes o servicios se incrementarían en un rango del 10% debido a la falta de oferta. La recesión en el sector industrial mantendría su paso e inevitablemente todo el mundo estaría en ella por lo menos este año. Cabe destacar que el precio del barril del petróleo sigue cayendo y el hecho de concentrar los esfuerzos de inversión pública en este sector, viviendo una crisis económica, podría traer consecuencias irremediables en el futuro. Existiría una contracción en el PIB, sin embargo, no sería tan brusca y podría compensarse con ajustes en el margen de producción de bienes y servicios, reactivando de esta manera el sector industrial por medio de estímulos fiscales, tales como reducir el impuesto sobre la renta, emitir licitaciones y bonos gubernamentales para las empresas, reducir las tasas de interés y propulsar a las pequeñas y medianas empresas. Los inversionistas estarán muy atentos del paquete económico que proponga el gobierno federal, con medidas tributarias y la reasignación del gasto público. Los principales objetivos a atacar serían la minimización de la destrucción de la riqueza o cierre de empresas, el restablecer la producción nacional en las cadenas globales de valor y los apoyos del gobierno destinados a la protección de la fuerza laboral. Por último, y más lejano, el escenario optimista de la situación constaría de una fugaz crisis económica que se saldaría con un paquete económico adecuado, el cual salvaría al PIB de caer de manera abrupta, manteniéndose en una proyección positiva o incluso igual a cero. Para esto, el gobierno federal debería de reasignar el presupuesto público, dando facilidades a la iniciativa privada para reactivar la economía, compensando a las pequeñas y medianas empresas y brindando un seguro contra el desempleo. El Banco de México tendría que bajar las tasas de interés para promover el flujo de crédito e implementar un plan de rescate económico, el cual le devolvería la certidumbre al país como foco de inversión nacional y extranjera. En conclusión, nos enfrentamos a uno de los retos más desafiantes en la historia de nuestro país. Las acciones que se lleven a cabo en los próximos días serán determinantes en nuestro presente y futuro. Es responsabilidad del gobierno facilitar las condiciones que le permitan al sector industrial sacar a flote la economía del país, y a su vez, el sector industrial deberá de proteger su mano de obra si quiere salir adelante. Solo así podrá mantener su proyección productiva y sacar adelante una pronunciada recesión que se ha arrastrado desde hace ya un tiempo.